Capítulo XIV de Safo, de Alphonse Daudet, traducido por Eduardo López Vago. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. 14. Sí, querido. Ha muerto esta noche en brazos de Rosa. Vengo de llevarlo a casa del disecador. El compositor de Poté, a quien encontrara Juan al salir de una tienda de la calle de Bac, agarrábasele con una necesidad de efusión que no se acomodaba con sus facciones impasibles y duras de hombre de negocios, y le relataba el martirio del pobre bichito, a quien mató el invierno parisien, pasándose de frío, a pesar de los cabezales de algodón en rama y la mecha de espíritu de vino encendida durante 2 meses y ardiendo bajo su nidito, de igual manera que se acostumbra a proceder con los niños 7mesinos. Nada bastó para impedir que tiritase, y la noche antes, mientras que todos le rodeaban, sacudióle desde la cabeza a la cola el último calofrío, y murió como buen cristiano, merced a los chorros de agua bendita que en su granujienta piel, por la que se desvanecía la vida, formando mohares cambiantes y movimientos de prisma, derramaba mamá Pilar, diciendo fija la vista en el cielo: Dios le perdone. Ríome de ello, pero con esto y con todo tengo el corazón afligido, y más cuando pienso en la pena de mi pobre Rosa, a la que dejo llorando. Afortunadamente Fanny estaba acompañándola. ¿Fanny? Sí, mucho tiempo hacía que no la veíamos. Llegó esta mañana, precisamente a lo mejor del drama, y esta buena muchacha se ha quedado consolando a su amiga. Agregó sin parar mientes en la impresión que causaban sus palabras. Con que se acabó. Ya no viven ustedes juntos. ¿Se acuerda usted de nuestra conversación en el lago de Enghien? Usted, al menos, se aprovecha de las lecciones que le dan. Y traslucíase un rasgo de envidia en su aprobación. Rugosa la frente, Gaucin experimentaba verdadero malestar pensando que Fanny había vuelto a casa de Rosario, pero se reprochaba esta debilidad, puesto que al fin y a la postre no tenía ya derechos ni responsabilidad sobre aquella existencia. Ante una casa de la calle de Beaume, en una calle muy antigua del París aristocrático de otro tiempo, y por la que acababan de entrar, paróse de Poté. Allí vivía, o más bien por las conveniencias, por la sociedad, estaba obligado a vivir, porque realmente pasaba el tiempo en la avenida de Villiers o en Enghien, haciendo solo apariciones en el domicilio conyugal para evitar que su mujer y su hijo pareciesen demasiado abandonados. Seguía Juan su camino disponiendo ya una despedida, mas retuvo el otro la mano entre las suyas, largas y duras de destructor de teclados, y sin el menor embarazo, como hombre a quien no avergüenza el vicio adquirido. Hágame usted un favor, suba usted conmigo. Hoy debería comer con mi mujer, pero es lo cierto que no puedo dejar sola con su desesperación a mi pobre Rosa. Me servirá usted de pretexto para salir, y me evitará una explicación enojosa. El cuarto del músico, situado en el segundo piso, magnífico y frío, de un domicilio burgués, ofrecía el aspecto de abandono de la habitación en que no se trabaja. Todo estaba allí demasiado limpio, sin el desorden, sin nada de la activa fiebre de que se contagian los objetos y los muebles. Ni un libro ni una cuartilla había sobre la mesa, que ocupaba majestuosamente un enorme tintorero de bronce, sin tinta, y reluciente como un modelo de escaparate, ni partitura sobre el viejo piano, de forma de clavicordio en el cual se inspiraron sus primeras obras, y un busto de mármol blanco, el busto de una joven de facciones delicadas y dulce expresión, muy pálido por la caída de la tarde, aumentaba lo frío de la chimenea sin lumbre y cerrada, y parecía mirar tristemente las paredes cargadas de las coronas doradas llenas de cintas, las medallas, los cuadros conmemorativos, todos los despojos gloriosos y vanos que se dejaban a la mujer por compensación y de los que ella cuidaba como adornos del sepulcro de su dicha.
Apenas entraron, volvióse a abrir la puerta del despacho y se presentó la señora de poté. ¿Eres tú, Gustavo? Creyó que estaba solo y se detuvo ante el rostro desconocido con visible inquietud. Elegante y linda, con una exquisita e inteligente manera de vestirse, parecía más delgada que su busto, cambiada la dulce expresión de su fisonomía por nerviosa y decidida resolución. En la sociedad andaban los pareceres divididos acerca del carácter de esta mujer. Censurábanla unos por soportar el público desdén de su marido, su amancebamiento conocido, definitivo. Otros, por el contrario, admiraban su silenciosa resignación, y la opinión general la consideraba como un ser tranquilo, amante ante todo de su reposo, que hallaba suficiente compensación de su viudez en las caricias de un hermoso niño y en el júbilo de llevar el apellido de un grande hombre. Pero mientras que el músico presentaba a su acompañante y decía el primer embuste que le venía en mientes para librarse de la comida de familia, en el estremecimiento de aquel juvenil rostro femenino, en la fijeza de aquella mirada que ya no veía ni atendía, como absorta en el sufrimiento, pudo Juan darse cuenta de que bajo aquellas exterioridades mundanas se enterraba vivo un gran dolor. Pareció aceptar aquella historia en la que no creía, contentándose con decir dulcemente: Raimundo va a llorar, porque le prometí que comeríamos al lado de su cama. ¿Cómo está? Preguntó de poté distraído, impaciente. Mejor, pero siempre tosiendo. ¿No vienes a verlo? Balbuceó algunas frases entre dientes, fingiendo buscar algo por el cuarto. Ahora no, estoy deprisa. Una cita a las 6 en el casino. Lo que él quería era evadirse de estar a solas con ella. En ese caso, adiós, dijo la joven, tranquilizándose súbitamente, regularizándose sus facciones, recogida como agua pura que acababa de turbar hasta el fondo la caída de una piedra. Saludó y desapareció. Larguémonos. Y libertado de poté, llevóse tras sí a Cosán, quien miraba bajar la escalera rígido y correcto, vestido con su largo gabán ceñido, de hechura inglesa, a este siniestro apasionado, tan conmovido cuando llevaba a disecar el camaleón de su querida y que se iba sin abrazar a su hijo enfermo. De todo esto, querido, exclamó el músico como respondiendo a las ideas de su amigo, tienen la culpa los que me casaron. Buen favor nos hicieron a mí y a esa pobre mujer. ¡Qué locura! Quererme hacer a mí marido y padre. Yo era el amante de Rosa, lo sigo siendo, y lo seré hasta que reviente uno de los dos. El vicio que se apodera de uno en ocasión propicia y que le agarra bien es cosa que nos podemos desasir nunca. Usted mismo está seguro de que si Fanny hubiera querido... Llamó a un cochero que pasaba de vacío y subiendo. A propósito de Fanny, ¿no sabe usted la noticia? Flamán está indultado. Ha salido de Mazas. Deschelet hizo la solicitud. Pobre Deschelet. Ha hecho favores hasta después de muerto. Inmóvil, con insensato deseo de correr, de alcanzar aquellas ruedas que traqueteaban a escape por la sombría calle, donde encendían ya el gas, Gauchin se maravillaba al verse tan conmovido. Flamán indultado. Fuera de Mazas. Repetíase estas palabras en voz baja, viendo en ellas la causa del silencio en que estaba Fanny desde algunos días antes, de la brusca interrupción de sus lamentos, enmudecidos por las caricias de un consolador, porque el primer pensamiento del miserable al verse libre debió de ser para ella. Recordaba la correspondencia amorosa fechada en la prisión, la obstinación de su querida en defender a éste solo, cuando tan de barato daba a los demás, y en vez de felicitarse por una aventura que le descargaba lógicamente de toda inquietud y todo remordimiento, una indefinible angustia túvole despierto y febril parte de la noche. ¿Por qué?
No la amaba ya, pero pensaba en sus cartas que estaban en manos de aquella mujer, que tal vez las leería el otro, y de las que, quién sabe, bajo una mala influencia podría hacer uso alguna vez para turbar su tranquilidad, su dicha. Esta preocupación por sus cartas, verdadera o falsa, o encubrimiento sin que él lo sospechase, recelos de otro género, le decidió a dar un paso imprudente, a llevar a efecto la visita de Chaville, lo que siempre había rehuido obstinadamente. Pero ¿a quién confiar misión tan íntima y delicada? Una mañana de febrero, muy tranquilo de espíritu y corazón, tomó asiento en el tren de las 10, temiendo únicamente hallar cerrada la casa y que la mujer hubiese ya desaparecido con su bandido. En la curva de la vía, las persianas abiertas y las cortinas puestas en las ventanas del pabellón le tranquilizaron, y acordándose de su emoción cuando vio alejarse a sus espaldas la lucecita que bordaba de puntos brillantes la sombra, burlábase de sí mismo y de la fragilidad de sus impresiones. No era ya el que pasaba por allí el mismo hombre, y ciertamente no iba a encontrar la misma mujer. Y sin embargo, sólo habían transcurrido 2 meses. Los bosques que bordeaba el tren no tenía hojas nuevas y conservaban las mismas lepras de añublo que el día de la ruptura y de sus clamores repetidos por el eco. Sólo bajó a la estación y con aquella niebla penetrante y fría tomó por el sendero del campo, resbaladizo por la nieve endurecida, el terraplén del camino de hierro, no encontrando a nadie hasta el empedrado de los guardas, en cuya revuelta aparecieron un hombre y un niño, seguidos por un mozo de la estación que empujaba su carretón cargado de baúles. El niño, envuelto en una bufanda y con la gorra metida hasta las orejas, reprimió un grito al pasar junto a él. «Calle, si es José», se dijo algo sorprendido y triste por esta ingratitud del niño, y al volver la cabeza encontróse con la mirada del hombre que llevaba al niño de la mano. Aquel rostro inteligente y fino, pálido por el encierro, aquellas ropas hechas, compradas la víspera, aquella barba rubia e incipiente que no había tenido tiempo de crecer del todo desde Mazas. Flamán, pardiez, y José era su hijo. Fue una revelación como un relámpago. Volvió a ver y comprendiólo todo. Desde la carta del cofrecillo en la que el guapo grabador confiaba a su querida un niño que tenía en su tierra, hasta la misteriosa llegada del pequeñuelo y el rostro contrariado de Etema al hablar de esta adopción, y las miradas de Fanny a Olimpia, porque todos se habían puesto de acuerdo para hacer que alimentase al hijo del falsario. Oh, valiente tonto, cómo se debieron reír de él. Acometióle asco de todo aquel pasado de vergüenza, deseo de huir muy lejos, pero inquietábanle cosas que hubiera querido saber. Partían el hombre y el niño, y por qué no ella. Además, sus cartas, necesitaba sus cartas, y que nada suyo quedase en aquel rincón de mancilla y de infortunio. Señora, aquí está el señor. ¿Qué es, señor? Preguntó sencillamente una voz dentro de la alcoba. Yo. Oyóse un grito, un salto presuroso, y luego: espera, me estoy levantando. Voy. Todavía en la cama, después de las 12. Juan sabía de sobra el porqué. Conocía perfectamente las causas de aquellas tornabodas de cansancio, extenuadas, y mientras que la esperaba en la sala, los menores objetos usuales, el silbido del tren ascendente, el mé tembloroso de una cabra en un jardincillo de la vecindad, los cubiertos desordenados sobre la mesa, le trasladaban a las mañanas de antaño, al escaso almuerzo tomado de prisa antes de la marcha. Fanny entró, abalanzándose a él, y luego, deteniéndose ante su frialdad, permanecieron un segundo sorprendidos, vacilantes,
como cuando tornan á verse las gentes después de esas intimidades quebrantadas, uno á cada lado de un puente roto, con la distancia de orilla á orilla y entre ambos el espacio inmenso de la honda corriente y sumidora. Buenos días, le dijo con voz muy baja y sin moverse. Hallábale cambiado, pálido. Él se sorprendía al verla tan joven, sólo algo más gruesa, menos alta de lo que él se la figuraba, pero bañada en esa irradiación especial, en ese brillo de la tez y de los ojos, y esa suavidad de césped fresco con que la dotaban las noches de grandes caricias. Habíase, pues, quedado en el bosque, en el fondo del barranco lleno de hojas secas, aquella cuyo recuerdo carcomíale de compasión. Tardes se levantan en el campo, dijo con acento irónico. Se disculpó pretextando una jaqueca y usaba, como él, de modos impersonales, no sabiendo decir tú ni usted. Luego, á la muda interrogación con que le indicaba el almuerzo acabado de servir, contestó: es el niño. Almorzó ahí esta mañana antes de marcharse. ¿Marcharse a dónde? Afectaba una indiferencia suprema, pero el brillo de sus ojos le hacía traición, y Fanny replicó: ha reaparecido su padre, ha venido a recogerlo. Al salir de Mazas, ¿no es eso? Se estremeció, pero no trató de mentir. Pues bien, sí, lo prometí y lo cumplí. Muchas veces tuve deseos de decírtelo, pero no me atrevía. Tenía miedo de que despidieras al pobre niño. Y añadió tímidamente: ¿eras tan celoso? Sonrióse con desprecio. Celoso él de aquel presidiario. Tendría que ver. Y sintiendo que montaba en cólera, cortó la conversación y dijo vivamente lo que le traía. Sus cartas. ¿Por qué no se las había dado a Cesáreo, evitando así una entrevista penosa para los dos? Es verdad, contestó con la misma dulzura, pero voy a devolvértelas. Están ahí. Siguióla hasta la alcoba, vio la cama deshecha, tapada apresuradamente, echando la colcha sobre las dos almohadas. Respiró aquel olor de cigarrillos quemados. Confundido con los perfumes de tocador de mujer, los reconoció, así como el cofrecillo de nácar puesto sobre la mesa. Y tuvieron los dos la misma idea. No hay muchas, díjole abriendo la caja. No correríamos peligro de incendio. Él se callaba turbado, seca la boca, dudando de acercarse o no a la revuelta cama, ante la cual ella hojeaba por última vez las cartas con la cabeza inclinada, dejando ver su nuca sólida y blanca bajo el recogido de sus cabellos, su cintura engrosada y blanda dentro del flotante traje de lana y el abandono. Toma, están todas. Cogido el paquete, guardóselo bruscamente en el bolsillo, y como sus preocupaciones eran ya de otro género, preguntó: de manera que se lleva a su hijo. ¿A dónde van? A Morvan, a su país, para ocultarse y hacer sus grabados, que enviará a París bajo un seudónimo. ¿Y tú piensas quedarte aquí? Esquivó su mirada, balbuceando que aquello era muy triste. Así es que pensaba, tal vez se marchase muy pronto, un corto viaje. A Morvan, sin duda, en familia. Y dando suelta a su furor celoso: di de una vez que irás a reunirte con tu ladrón, que vais a vivir juntos. Hace bastante tiempo que lo deseas. Vamos, vuelve a tu cubil. Una perdida y un falsario son digna pareja. Demasiado bueno era yo al quererte sacar de ese fango. Ella conservaba su inmóvil mutismo, y un relámpago de triunfo se filtraba por entre sus entornadas pestañas. Y cuanto más la azotaba el látigo de aquella ironía feroz, insultante, más enorgullecida parecía, y se acentuaba más el estremecimiento en la comisura de sus labios. Ahora él hablaba de su dicha, del amor honrado y juvenil, del amor único. ¡Oh, qué dulce almohada para dormir en el corazón de una mujer honrada!
luego bruscamente bajando la voz como si se avergonzara. Acabo de encontrarme a tu Flamand. ¿Ha pasado aquí la noche? Sí, era tarde, nevaba. Le han hecho la cama en el sofá. Mientes. Ha dormido ahí, no hay más que ver la cama y verte a ti. ¿Y qué? Y acercando el rostro al suyo, con sus grandes ojos pardos, iluminados por llamaradas libertinas. ¿Sabía yo acaso que ibas a venir? Habiéndote perdido, ¿qué me importaba a mí lo demás? Estaba triste, sola, hastiada. Y luego el perfume del presidio, después de vivir algún tiempo con un hombre honrado. Te habrá agradado, ¿eh? ¿Cómo os habréis cebado de caricias? ¡Oh, puerca! ¡Toma! Vio venir el golpe y no lo evitó. Recibiólo en pleno rostro y luego, con un rugido sordo de dolor, de alegría, de victoria, se abalanzó a él, le cogió en sus brazos. Dueño mío, todavía me quieres. Y rodaron juntos sobre la cama. El ruido del paso de un tren expreso los despertó sobresaltados a prima noche. Abiertos los ojos, estuvo unos instantes sin reconocerse, solo en el fondo de aquella cama de matrimonio donde sus miembros, quebrantados como por una jornada de marcha excesiva, parecíanle puestos unos junto a otros sin ligamentos ni músculos. Por la tarde había caído mucha nieve. En un silencio de desierto oíase cómo se fundía, chorreando por las paredes a lo largo de los cristales, goteando en las guardillas del tejado y á veces cayendo sobre el fuego de coke de la chimenea y salpicando la lumbre. ¿Dónde estaba? ¿Qué hacía allí? Poco á poco, con la reverberación del jardinillo, fué apareciéndosele por completo la blanca alcoba, recibiendo la claridad de abajo el gran retrato de Fanny colgado frente á él, y le volvía el recuerdo de su caída sin la menor sorpresa. Desde que entró ante aquella cama habíase sentido reincidente, perdido. Aquellas sábanas lo atraían como un precipicio y se dijo: si caigo en él será sin remisión y para siempre. Hecho estaba ya, y bajo la triste repugnancia de su cobardía encontró como un consuelo en la idea de que no volvería á salir de aquel cieno, deplorable bienestar del herido que, perdiendo sangre y arrastrando su llaga, se extiende sobre un montón de estiércol para morir allí, y cansado de sufrir, de luchar, abiertas todas las venas, húndese con delicia en su blanda y fétida tibieza. Lo que le restaba que hacer era horrible, pero sencillo. Volver á Irene después de aquella traición y correr el riesgo de un matrimonio á lo Despoté. Por muy bajo que hubiese caído, no había llegado hasta ese punto. Iba á escribir á Bouchereau, al gran fisiólogo que fue el primero en estudiar y describir las enfermedades de la voluntad, para someter á su examen un caso terrible, la historia de su vida desde el primer encuentro con esta mujer, cuando ella puso la mano en su brazo, hasta el día en que, creyéndose salvado en plena dicha, en total embriaguez, volvíale á coger con la magia del pasado, de aquel horrible pasado en que ocupaba el amor tan poco espacio, y toda la cobarde costumbre y el vicio introducido en los huesos. Abrióse la puerta. Fanny andaba de puntillas por el cuarto para no despertarle. Por entre sus cerrados párpados la miraba, viva y fuerte, rejuvenecida, calentándose en el hogar los pies mojados por la nieve del jardín, y de vez en cuando volvíase hacia él con la misma sonrisilla que tuvo por la mañana durante la disputa. Llegóse á coger el paquete de tabaco de hebra que estaba en el sitio de costumbre, lió un cigarrillo é íbase ya, pero la detuvo. ¿No duermes? No, siéntate ahí y hablemos. Quedóse al borde de la cama, algo sorprendida ante esta gravedad. Fanny, vamos á marcharnos. Ella creyó al principio que se burlaba para ponerla á prueba,
pero los precisos detalles que enumeraba la desengañaron pronto. Había un puesto vacante, el de Arica. Lo pediría. Era cuestión de 15 días, el tiempo preciso para arreglar las maletas. ¿Y tu casamiento? No hay que hablar de ello. Lo que acabo de hacer es irreparable. Comprendo que se acabó todo y que ya nunca podré separarme de ti. Pobre nene, exclamó con triste ternura, algo despreciativa. Luego, después de lanzar 2 o 3 bocanadas de humo: ¿está lejos esa tierra de que hablas? Arica, muy lejos, en el Perú. Y en voz baja: Flamam no podrá reunirse contigo. Quedóse pensativa y misteriosa, envuelta en su nube de tabaco. Él seguía estrechando su mano, rozando su brazo desnudo y adormecido por el gotear del agua alrededor de la casita. Cerraba los ojos, sumiéndose en el cieno dulcemente. Fin del capítulo 14. Capítulo 15 de Safo, de Alphonse Daudet, traducido por Eduardo López Vago. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. 15. Nervioso y como trepidando a toda máquina, en marcha ya, como todos los que se disponen a partir, Gauchin está desde hace 2 días en Marsella, donde Fanny debe acudir a reunírsele y embarcarse con él. Todo está arreglado, tomados los pasajes, 2 camarotes de primera para el vicecónsul de Arica, que viaja con su cuñada, y helo allí paseándose por los deslustrados ladrillos del cuarto de la fonda, sumido en la doble y febril espera de su querida y de la franquía. Necesita andar y moverse en el mismo sitio, puesto que no se atreve a salir. La calle le molesta como a un criminal, como a un desertor. La calle marsellesa embrollada y bulliciosa, donde le parece que a la vuelta de cada esquina van a presentársele su padre o el anciano Bouchereau, y a echarle la mano encima para cogerlo y llevárselo. Se encierra, come allí sin bajar a la mesa redonda, lee sin fijar la vista, se tiende en su cama y distrae sus vagas siestas con el naufragio de la Pérouse y la muerte del capitán Cook, cuadros que cuelgan de las paredes, punteados de moscas, y pasa horas enteras apoyándose de codos en el balcón de madera carcomida, resguardado del sol por medio de una cortina amarilla, tan remendada como la vela de un barco de pesca. Su fonda, el hotel del joven Anacharsis, cuyo nombre, elegido al azar en el botín, le gustó cuando acordó con Fanny el punto en que debía reunírsele. Es una posada antigua, nada lujosa y menos limpia, pero que tiene vistas al puerto, en plena marina, en pleno viaje. Bajo sus ventanas hay cotorras, cacatúas, pájaros americanos de interminable gorjeo, todo un puesto al aire libre de un pajarero, cuyas jaulas amontonadas saludan el día naciente con rumores de selva virgen que cubren y dominan a medida que el sol avanza los ruidosos trabajos del puerto, reglamentados por la campana mayor de Nuestra Señora de la Guarda. Es una confusión de juramentos en todos los idiomas, gritos de bateleros, de cargadores, de vendedores de conchas. Entre los martillazos de la dársena de carena, el chirrido de las poleas, el choque sonoro de las romanas que rebotan en el empedrado, las campanas de a bordo, silbidos de máquinas y rimados ruidos de bombas, cabrestantes, aguas de cala que se achica, vapor que se escapa, todo aquel estruendo duplicado y repercutido por el oleaje del inmediato mar, del que sale de vez en cuando el ronco mugido y la respiración de monstruo marino de un gran vapor trasatlántico que toma el largo. Y también los olores evocan tierras lejanas, muelles más soleados y calientes que aquel, los bosques de sándalo y de campeche que se descargan, los limones, naranjas, pistachos, habas, cacahuetes, cuyo acre olor se desprende, levantan torbellinos de exótico polvo
en la atmósfera impregnada de agua salobre, de hierbas quemadas y de humeantes grasas de la cookhouse. Al llegar la noche acállanse estos rumores y estas densidades del aire caen y se evaporan, y mientras Juan, tranquilizado por la sombra, levanta la cortina, contempla el puerto dormido y negro bajo el entrecruzamiento de los mástiles, de las vergas, de los bopreses, cuando no rompe el silencio más que el chapoteo de un remo o el ladrido lejano de un perro a bordo, y lejos, muy lejos, el faro de Planier proyecta, girando, una larga luz roja o blanca que desgarra la sombra y muestra en rápido fulgor de relámpago siluetas de islas, de fuertes y de rocas. Y esta mirada luminosa, guiando millares de vidas en el horizonte, es también el viaje que le invita y le hace señas, le llama con la voz del viento, el oleaje de la pleamar y el ronco clamor de un steamboat que trepida y ruge siempre en algún punto de la bahía. Aún faltan 24 horas de espera. Fanny no vendrá a reunirse con él hasta el domingo. Estos 3 días que se anticipó a la cita debió pasarlos al lado de su familia, consagrárselos a los bien amados seres, a quienes acaso no volverá a ver en muchos años, pero el mismo día de su llegada a Castellet, cuando supo su padre que estaba roto el concertado casamiento y cuando adivinó por qué causas, hubo una explicación violenta y terrible. ¿Qué somos? ¿Qué son nuestras afecciones más tiernas? Las que están más cerca de nuestro corazón, cuando la cólera que surge entre 2 seres de la misma carne, de la misma sangre, arranca, retuerce y se lleva su ternura, los sentimientos de la misma naturaleza, de raíces tan profundas y tan finas, con la violencia ciega, irresistible de uno de esos tifones de los mares de la China, de los que los más rudos marinos no se atreven a acordarse y dicen palideciendo: no hablemos de eso. No hablará de ello nunca, pero se acordará toda su vida de aquella horrible escena en la terraza de Castellet, donde pasó su dichosa infancia ante aquel horizonte espléndido y sereno, aquellos pinos, aquellos mirtos, aquellos cipreses que se agrupaban inmóviles y estremecidos alrededor de la maldición paterna. Siempre verá a aquel anciano alto, de convulsas y movibles mejillas, yendo tras él con la boca llena de odio, la mirada de odio también, profiriendo palabras que no se perdonan, arrojándole de la casa y del honor. Vete, márchate con tu perdida, has muerto para nosotros. Y las gemelas gritando, arrastrándose de rodillas por la escalinata, pidiendo gracia para su hermano mayor, y la palidez de Divón, sin una mirada, sin un adiós, mientras que allá arriba, detrás de los cristales, el dulce y ansioso rostro de la enferma interrogaba la razón de todo aquel ruido y la de que su Juan se fuera tan pronto y sin abrazarla. Esta idea, la idea de que no había abrazado a su madre, hízole retroceder a la mitad del camino de Aviñón. Dejó a Cesario con el carruaje en la parte baja del país, tomó por el atajo y entró en Castellet por las tapias como un ladrón. La noche era sombría, entorpecía su paso el muerto viñedo y acababa por no poder orientarse, buscando su casa en las tinieblas, extraño ya en ella. La blancura de las paredes enjabelgadas guiábale por fin con vago reflejo, pero estaba cerrada la puerta de la escalinata y apagadas todas las luces. ¿Llamar? No se atrevía por temor a su padre. 2 o 3 veces dio vuelta al edificio, esperando hallar la entrada de un postigo mal cerrado. La linterna de Divón habíalo revisado todo, como todas las noches, y después de una espaciosa mirada al cuarto de su madre, el adiós de todo su corazón a la casa de su niñez, que también le rechazaba, huyó desesperado con un remordimiento que ya no le abandona. Generalmente para estas ausencias duraderas y estas travesías al peligroso azar del mar y el viento, los parientes, los amigos,
prolongan los adioses hasta el momento del embarque definitivo. Pasan juntos el último día, se visita el buque, el camarote del viajero, con el objeto de seguirle mejor con la imaginación en su trayecto. Varias veces al día veía Juan pasar por delante de la fonda aquellos afectuosos acompañamientos, a veces nutridos y bulliciosos, pero le conmovió sobre todo un grupo de familia en el piso que estaba debajo del suyo, un viejo, una vieja, gentes del campo, de aspecto acomodado, con chaqueta de paño y saya amarilla, han venido para acompañar a su hijo y le asisten hasta la marcha del paquebot. Y asomados a la ventana, en los ocios de la espera, véseles a los tres cogidos del brazo, en medio el marinero, muy juntos, no hablan, se abrazan. Juan piensa, mirándolos, en la hermosa despedida que él hubiese tenido, su padre, sus hermanitas, y apoyándose en él con dulce mano temblorosa, aquella a quien un buque en franquía arrebataba su viva imaginación y su alma aventurera. Sentimientos estériles, el crimen se ha consumado, su suerte está jugada, y no le resta más que partir y olvidar. Qué lentas y crueles le parecieron las horas de la última noche. Daba vueltas a uno y otro lado en su lecho de posada. Acechaba el día por los cristales de la ventana, en los desvanecimientos lentos del negro al gris y luego al blanco del alba, en el que el faro dejaba aún una chispa roja que borraba la salida del sol. Sólo entonces se durmió, despertándole de pronto la entrada de los rayos del sol en su cuarto, la chillería de las jaulas del pajarero, confundida con innumerables repiques de campana del domingo marsellés, esparciéndose por los anchurosos muelles, donde estaban todas las máquinas paradas y en los mástiles flotando las oriflamas. Ya son las 10, y el expreso de París llega al mediodía. Vístese pronto para correr al encuentro de su querida. Almorzarán enfrente del mar. Luego les llevarán su equipaje a bordo y a las 5 la señal de partida. Un día maravilloso, un cielo profundo que recorren las gaviotas como manchas blancas, el mar de un azul más oscuro, de un azul de Prusia sobre el cual, en el horizonte, las velas, el humo, todo es visible, todo refleja y todo baila, y como canto natural de esas playas de sol con transparencias de atmósfera y agua, suenan arpas debajo las ventanas de la fonda, y una canción italiana de facilidad divina, pero cuya nota, cogida y arrastrada por las cuerdas, excita cruelmente los nervios. Es más que música, es la traducción alada de esos regocijos del mediodía, esas plenitudes de vida y de amor, henchidas hasta llegar al llanto. Y el recuerdo de Irene pasa en la melodía, vibrante y lloroso. ¡Qué lejos está! ¡Qué hermoso país perdido! ¡Qué pena por todas aquellas cosas destrozadas, irreparables! Vamos. En el umbral, al salir, encuentra Juan a un camarero. Una carta para el señor cónsul. Ha llegado esta mañana, pero como el señor cónsul dormía tan profundamente. Los viajeros de distinción son raros en la fonda del joven Anacharsis. Así es que los buenos de los marselleses a cada momento hacen sonar el título de su huésped. ¿Quién puede escribirle? Nadie sabe dónde está, más que Fanny. Y mirando mejor el sobre se aterra. Lo comprende todo. Pues bien, no, yo no me voy. Es una locura demasiado grande y no me siento con fuerzas para llevarla a cabo. Para tales arrebatos, pobre amigo mío, es preciso la juventud, que ya no tengo yo, o la ceguera de una pasión loca que no tenemos ninguno de los dos. Hace 5 años, en los bellos días, una señal tuya me hubiera hecho seguirte al otro extremo de la tierra, porque no puedes negar que te he querido apasionadamente. Te he dado cuanto yo tenía, y cuando ha sido preciso arrancarme de tu lado, he sufrido como no sufrí nunca por ningún hombre. Pero semejante amor, créeme,
gasta. Verte tan hermoso, tan joven, temblar siempre, tener que defender tantas cosas. Ahora ya no puedo. Me has hecho vivir demasiado y sufrir demasiado. Estoy rendida. En estas condiciones, la perspectiva de ese gran viaje, de esa mudanza de existencia me da miedo. A mí, que me gusta tanto no moverme y que jamás fui más allá de Saint-Germain, figúrate tú. Luego las mujeres envejecen muy pronto al sol, y no tendrías tú 30 años cuando yo estaría ya amarillenta y arrugada como mamá Pilar. Entonces sí que me reprocharías tu sacrificio, y la pobre Fanny pagaría por todo el mundo. Escucha, hay un país de Oriente, y eso lo leí en tu colección de viajes alrededor del mundo, donde, cuando una mujer engaña a su marido, la cosen viva con un gato dentro de una piel fresca de animal, y luego dejan el envoltorio en la playa, donde chilla y salta en pleno sol. La mujer maulla y el gato araña, y los dos se devoran, en tanto que la piel se reduce al irse secando y se estrecha sobre aquella horrible batalla de cautivos hasta el último estertor, hasta la última palpitación del saco. Algo parecido a eso habría en el suplicio que nos esperaba viviendo juntos. Detúvose un minuto, abrumado, estúpido. El azul del mar brillaba hasta perderse de vista. ¡Atío! Cantaban las arpas a las que se unía una voz vibrante y apasionada como ella. ¡Atío! Y la nada de su vida destruida, asolada, llena de ruinas y de lágrimas, apareciósele segado el campo, la cosecha recogida sin esperanza de otra, todo ello hecho por esta mujer que se le escapaba. Hubiera debido decirte esto antes, pero no me atrevía, viéndote tan animado, tan resuelto. Tu exaltación me contagiaba, y además la vanidad de la mujer, el orgullo muy natural de haberte reconquistado después de la ruptura. Sólo allá en lo íntimo de mi ser sentía yo que nada quedaba ya, que todo había concluido, que se había desmoronado. ¿Qué quieres? Después de tantas sacudidas. Y no te figures que sea por culpa de ese desdichado Flamán. Para él, como para ti y para los demás, esto se acabó. Mi corazón ha muerto, pero queda ese niño, del cual no puedo desprenderme y que me vuelve a llevar junto al padre, pobre hombre que se perdió por amor y vuelve a mí desde Mazas, tan ferviente y tierno como en nuestra primera entrevista. Figúrate que cuando nos volvimos a ver, pasó toda la noche llorando sobre mi hombro. Ya ves que no tenías motivos para exaltarte. Ya te lo he dicho, mi querido niño. He amado demasiado. Estoy quebrantada. Ahora, a mi vez, necesito que me amen, me mimen, me admiren y me mezcan. Aquel estará de rodillas, no me verá nunca arrugas ni canas. Y si se casa conmigo, como es su intento, yo seré la que le haré un favor. Compara. Sobre todo, nada de locuras. He tomado mis precauciones para que no puedas volverme a encontrar. Desde el cafetín de la estación donde te escribo, veo por entre los árboles la casa en que hemos pasado tan buenos y tan crueles ratos, y la tablilla que se balancea en el portal, esperando nuevos huéspedes. Ya eres libre. Nunca oirás hablar de mí. Adiós. Un beso, el último, en el cuello, dueño mío. Fin del capítulo 15 y fin de Safo, de Alphonse Daudet, narrado por Montse González.